Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este lugar con el propósito de seguir siendo edificados a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta mañana a continuar con nuestro pasaje que hemos empezado a estudiar, un texto que se conoce como las bienaventuranzas, y hoy vamos a ir a ver un aspecto adicional sobre la primera bienaventuranza. Así que ubiquémonos allí en nuestro pasaje de Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Y nuevamente lo leemos, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta el momento ya hemos estudiado un poco lo que significa ser pobres en espíritu. Ya hemos visto también lo que significa ser bienaventurados, pero en esta ocasión, hermanos, quiero que veamos algo de lo que significa en este pasaje el reino de los cielos, y en especial por qué es que los pobres en espíritu pueden tener o tienen este reino de los cielos. Pero antes de empezar, quisiera decir algo, hermanos, y es lo siguiente. Bueno, ustedes habrán escuchado que hay una revista muy famosa que se llama Forbes. Esta revista es una revista que continuamente está haciendo análisis o estudios de asuntos económicos alrededor del mundo, y una de las cosas, digamos, que más interesan acerca de esta revista es un análisis que hace de las personas más ricas del mundo, de los más ricos del mundo. Esta revista, que en esta ocasión fue publicada en el 1 de junio, dice que hay en el mundo 2.781 multimillonarios. Esa es la cifra de las personas que más tienen dinero y riqueza actualmente en nuestro año, y que esta cifra va en aumento. Más y más personas se están haciendo multimillonarios. Y hay una lista que es la lista de los primeros 10 hombres más ricos del mundo, y esta lista está encabezada por el dueño de Tesla, Elon Musk. Luego viene en esa lista un francés, luego el dueño de Amazon, Jeff Bezos, luego el dueño de Facebook, y así otros más, quienes en el momento actual son los hombres más ricos, con unas fortunas que tienen muchos ceros más. ¿Y cómo se mide esta riqueza? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para medir la riqueza de estos multimillonarios? Bueno, se mide básicamente por cuántos ingresos reciben en el mes. ¿Cuántos ingresos reciben en el mes? Y reciben muchísimo dinero. Y bueno, estas personas, no negamos, han hecho aportes con sus empresas a la humanidad, cosas que nosotros usamos hoy todos los días. Ellos son los creadores de muchas de estas cosas. Pero el Señor Jesucristo enseña que la riqueza se mide de otra forma, ¿sí? Para el Señor Jesucristo, la riqueza no se mide por cuánto nos ingresa mensualmente. Esa es la forma como el mundo lo hace, ¿cierto? Y lastimosamente a veces es la manera como nosotros también lo hacemos. Pensamos que somos ricos o que tenemos cierta facilidad económica por los ingresos que mensualmente nos llegan, pero esto no es así. Jesucristo mide la riqueza de otra manera totalmente distinta a la manera como el mundo la mide.
Por eso, hermanos, quisiera que de esta palabra, de esta frase del reino de los cielos, aprendamos lo siguiente en este sermón. Y es que el reino de los cielos es la verdadera riqueza del pobre en espíritu. Y que por esto es que el pobre en espíritu tiene una gran razón para considerarse como bienaventurado, o si usted le quiere decir, como un multimillonario en lo espiritual. Vuelvo y reitero, hermanos, lo que en este sermón quiero enseñar, y es que el reino de los cielos es la verdadera riqueza. En otras palabras, la persona que tiene el reino de los cielos es el que Dios dice que es el multimillonario, es el que Dios dice que es el que posee la verdadera riqueza, no los que encabezan la lista de Forbes que les acabo de decir. Así que, hermanos, por eso he querido titular este sermón El reino de los cielos, la verdadera riqueza del pobre en espíritu. Y quiero que empecemos viendo una primera afirmación que quiero extraer de aquí, de este versículo 2, y es que el reino de los cielos, que es esta verdadera riqueza, es para los pobres en espíritu. Para ellos es el reino de los cielos, para los que son pobres en espíritu. O sea que la riqueza más grande que puede existir está al alcance de todos nosotros, pero está condicionada a que nosotros seamos pobres en espíritu. Si no somos pobres en espíritu, no vamos a poder tener esta riqueza espiritual, que es el reino de los cielos. Pero déjenme poner aquí un contexto histórico de lo que ocurría en Israel en el primer siglo. En la época del Señor Jesucristo, era común que los grandes reinos, y a lo largo de todas las épocas también, pertenecieran solamente a los que eran ricos y a los que eran poderosos. O sea, los grandes reinos se heredaban de una generación a otra a los que eran los ricos y los poderosos, mientras que los pobres no tenían ningún derecho ni ninguna virtud en ellos como para alcanzar a estar en estas altas cortes de autoridad. Estos reinos solamente eran la herencia de aquellos que eran ricos y poderosos. Y cuando uno de estos reyes subía a estos tronos a gobernar y demás, tenían que ser feroces, tenían que ser fuertes, tenían que ser dominantes para poder mantener su estatus en ese reino. Era muy fuera de lo común que un pobre llegara a poseer un reino. Era imposible que un pobre soñara siquiera en ser un rey en los reinos de los hombres. Muchos israelitas en el tiempo de Jesús eran pobres, eran sin recursos económicos y por lo mismo muchos de ellos eran menospreciados en la sociedad judía. Al pobre no se le consideraba y aún como importante, como alguien importante en la sociedad. Y un ingrediente que agravaba el asunto de la pobreza en el primer siglo era que los judíos debían pagarle impuestos al imperio romano y esos impuestos agravaban aún más la condición de pobreza de estos israelitas en el tiempo de Jesús. Pero cuando Cristo reúne a una muchedumbre en este monte y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos, debieron, hermanos, haber sido unas palabras
consoladoras. Debieron haber sido unas palabras de mucho ánimo, de mucho consuelo para los oyentes del Sermón del Monte. Jesús está diciendo aquí todo lo contrario a lo que el mundo en su época estaba diciendo. El mundo decía, los reinos son para los ricos y poderosos, pero Jesús está diciendo, mi reino es para los que son pobres en espíritu. Así que Cristo está totalmente en oposición a las ideas que este mundo tiene de que la riqueza verdadera es tener mucho dinero, es mover mucho en la cuenta bancaria, es poder tener una gran capacidad de endeudamiento. Para Cristo eso no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza para Cristo es el reino de los cielos. Cristo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que en el reino de Jesucristo, hermanos, las cosas se hacen de forma diferente a como el mundo las hace o las piensa. Y este reino de los cielos, ¿para quién era? Este reino de los cielos, como el versículo nos lo dice, es para los pobres en espíritu. Los fariseos, los escribas y los saduceos pensaban que ellos eran los herederos seguros del reino de los cielos. Ellos estaban convencidos que hacían parte del reino de los cielos, pero les debió haber impresionado cuando Cristo les dijo que ese reino era para los pobres en espíritu. Así que, hermanos, el reino de Cristo no es para los que son orgullosos, autosuficientes, soberbios, que tienen riquezas, que tienen poder o que han nacido en una cuna noble, sino que el reino de Cristo es para los que son mendigos espirituales, para los que se reconocen incapaces, insuficientes, indignos. Para ellos es el reino de los cielos. Para aquellos que son como unos niños, Cristo lo dijo, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, porque, dice una versión, los que son como ellos, de los que son como ellos es el reino de Dios. Los que son como niños, humildes, con cierta ingenuidad para creer la palabra de Dios. En Lucas 12:32, el Señor dice también, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. El reino es para un rebaño pequeño, y la palabra pequeño no solamente es pequeño en cantidad, sino pequeño porque es insignificante. Es un grupo de personas insignificantes. Para ellos es la más grande riqueza de Cristo, el reino de los cielos. Así que, hermanos, ¿no es verdad que esto suena muy paradójico? Suena muy paradójico. ¿Cómo es posible que alguien que sea pobre, insignificante e incapaz pueda poseer el reino más importante de todos, que es el reino de los cielos? Suena paradójico que un pobre pueda ser rico. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Al oído de los oyentes originales, esto es muy consolador, esto es muy glorioso. Los pobres pueden ser ricos. Esa es la buena noticia que Jesucristo había venido a traer. Pero quiero que me acompañen un momento a Mateo capítulo 13. Vamos allí. Y aquí hay un par de parábolas
desde el verso 44 al 46, que pueden ilustrar un poco lo que quiero tratar de comunicar de cómo el reino de los cielos es la verdadera riqueza de los pobres. Mateo, capítulo 13, leamos estas dos parábolas, son cortas, pero muy significativas. Dice así el verso 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas, entre otras cosas, hermanos, nos están enseñando el alto valor que tiene aquel tesoro y el alto valor que tiene aquella perla que se menciona aquí. Tan valiosas son que cuando estos hombres encuentran ese tesoro y esa perla, están dispuestos a vender todo, a dejar todo, con el fin de quedarse solamente con ese tesoro y esa perla. La pregunta, hermanos, es ¿qué es este tesoro y qué es esta perla? ¿Qué es? La respuesta es el reino de los cielos. Aquella riqueza por la cual un hombre, una mujer es capaz de sacrificarlo todo, es el reino de los cielos. Esa es la verdadera riqueza de una persona que se confiesa pobre en espíritu. Hermanos, miren, me adelanto a las aplicaciones finales. La verdadera riqueza, nuevamente, que usted y yo podemos tener es el reino de los cielos. Si usted está aquí sentado y no ha considerado eso, si usted está aquí sentado y no tiene todavía el reino de los cielos, aunque tenga mucho dinero, aunque a usted lo cataloguen en un estrato elevado, usted no es rico de verdad. Usted es un pobre, un mendigo que necesita el reino de los cielos. La verdadera riqueza que usted y yo podemos tener es el reino de los cielos, y si ya lo tenemos, debemos estar satisfechos. Ya hemos conseguido lo más importante, hermanos, y no necesitamos nada más que nos pueda saciar el corazón, porque el reino de los cielos es un tesoro por el cual uno está dispuesto a abandonar y a dejar todo. El reino de los cielos es una perla de gran precio. Nada puede comprarla, nada puede compararse a eso. Pero esa fue, hermanos, mi primera afirmación de este pasaje, que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Pero ahora quiero que consideremos una segunda afirmación, y es la siguiente: que el reino de los cielos es la verdadera riqueza. Esa es la segunda afirmación. La primera es que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu únicamente, no para los que son autosuficientes y orgullosos. Pero la segunda es que el reino de los cielos es la verdadera riqueza. Y entonces hagámonos la pregunta: ¿por qué razón el reino de los cielos es una verdadera riqueza? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales el reino de los cielos es la verdadera riqueza? Tengo dos respuestas a esto, hermanos. La primera de ellas: porque el reino de los cielos, o tener el reino de los cielos, es tener al rey de este reino.
Esa es la primera razón. El que tiene el reino de los cielos tiene al rey de este reino. Déjenme ir a un par de pasajes para comprobar que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando también del rey de ese reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 19. Y el versículo 29 nos dice algo allí. Mateo capítulo 19, verso 29, dice así la palabra del Señor: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, y subraya esa palabra, por mi nombre. ¿Quién está hablando ahí? Cristo, o sea, el que haya dejado todas estas cosas por Jesucristo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, estamos claros que ahí por mi nombre es una referencia a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a comparar con un evangelio, con el evangelio de Lucas, el pasaje paralelo, capítulo 18, Lucas 18, versículo 29. Y aquí es el mismo pasaje, pero miren la palabra que va a sustituir a Jesucristo aquí. Versículo 29 dice: y él les dijo, de cierto os digo, 18:29, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos. ¿Por qué? Por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, en Mateo se dice Jesucristo por mi nombre, y en Lucas se dice reino de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Pues que el reino de Dios es el rey, que el reino de Dios es Jesucristo mismo. Esos dos términos podemos decir que en un sentido son sinónimos. Dejar las cosas de este mundo por causa de Jesucristo, o dejar las cosas de este mundo por causa del reino de Dios, es lo mismo. Así que, hermanos, cuando decimos que alguien tiene el reino de Dios o que alguien ha entrado en el reino de Dios, estamos diciendo que alguien tiene a Jesucristo y que ha entrado en una relación con Jesucristo, porque Él es el rey del reino. Esa es la razón. Así que, hermanos, la mayor riqueza consiste en que tenemos a Jesucristo habitando en nuestro corazón. Esa es la mayor riqueza. Eso es lo que yo quiero que usted se convenza en esta mañana, que si usted tiene a Jesucristo en su corazón, habitando por la fe, usted ya es rico, multimillonario. Eso es suficiente. Usted está pleno, no necesita nada más. Y si usted siente que le hace falta algo aún y que no es pleno todavía, es porque usted no ha entendido quién es este rey que está habitando en su corazón. Pero convénzase de eso, hermano, que tener a Jesucristo, tener el reino de Dios o tener el evangelio, como también se dice en otro pasaje, es la riqueza más grande que nosotros, los pobres espirituales, podemos tener. Pero entonces debo hacer dos aclaraciones, hermanos, si me lo permiten. Número uno, debo aclarar, tal vez alguien se lo esté preguntando, y es que el reino de los cielos, la frase reino de los cielos y la frase reino de Dios son lo mismo. Esa es la primera aclaración.
que la frase reino de los cielos y reino de Dios son lo mismo. No son dos reinos diferentes, ni son dos reinos en dos épocas diferentes. Creemos, hermanos, que la Biblia enseña que el reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo. Vamos a hacer la prueba bíblica de que esto es así. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, acompáñenme allí, hermanos. Y tenemos aquí la comisión que el Señor le da a sus discípulos. Mateo 10, 7, voy a leerlo, dice el Señor Jesús, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ahí está. Pero comparemos con Lucas 9.2, muy rápido. Lucas 9.2, el mismo pasaje paralelo. Jesús aquí, o Lucas, redacta y dice, y los envió a predicar el reino de Dios. O sea, en Mateo aparece el reino de los cielos, pero en Lucas, en el pasaje paralelo, aparece reino de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que el reino de los cielos y reino de Dios se usan de la misma forma. No son dos reinos diferentes ni para dos épocas diferentes. Hagamos otra comparación. Mateo capítulo 4, versículo 17, voy a leerlo. Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero comparemos con Lucas 11, Marcos 1:15, que es también el pasaje paralelo donde Jesús inicia su ministerio, y dice el 15, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios reemplazó, no es reino de los cielos, sino reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay otro pasaje más, pero no lo voy a citar por ahora, pero esa es la primera aclaración, hermanos. No se confundan al leer los Evangelios, porque cuando usted lee reino de los cielos o cuando lee reino de Dios es exactamente lo mismo, porque esa es la evidencia que el Nuevo Testamento da. Pero esto nos conduce entonces a una segunda aclaración que debemos hacer sobre el reino de los cielos, y es que este reino de los cielos o reino de Dios ya se inauguró. Es decir, el reino de los cielos o el reino de Dios no es solamente un asunto del futuro, algo que está por venir, no, sino que creemos que este reino, el reino de Cristo, ya irrumpió en la historia humana y ya empezó a desarrollarse. Pero les pregunto, ¿desde cuándo? ¿Cuándo empezó el reino de los cielos formalmente? En la primera venida de Cristo. El rey ha llegado, y si el rey llega, pues su reino también empieza a manifestarse. Pero debemos decir que aunque el reino ya se inauguró, todavía falta para que se consume ese reino en el futuro, porque aunque ya se inauguró, no se ha consumado. ¿Cuándo se va a consumar el reino de Cristo? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque el reino de los cielos no es algo que tendremos en el futuro, sino es algo que tenemos ya, ahora, en este momento. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, ya poseemos, ya tenemos el reino de los cielos o el reino de Dios. Y eso, hermanos, es la primera razón por la que el reino de los cielos es la verdadera riqueza. Ya lo poseemos ahora y nadie nos lo va a poder quitar. Pero la segunda razón, hermanos, de por qué el reino es la verdadera riqueza, es porque tener el reino de los cielos
es tener las bendiciones que acompañan el tener este reino. Entonces, no solamente es tener a Cristo, tener el Evangelio, tener el reino ahora, sino también es tener las bendiciones que acompañan a este reino de los cielos. Vamos a Colosenses capítulo 1 para ver la primera bendición que tienen aquellos que han confiado en el Evangelio de Jesucristo. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 13. Dice así, Pablo, el cual, hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, ¿cuándo ha ocurrido eso? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando confiamos en Cristo, en ese momento somos introducidos en el reino de los cielos, en el reino de Dios o en el reino de su amado Hijo. Noten cómo esto no es para el futuro. Noten cómo esto es algo que ocurre cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo. Es introducido inmediatamente, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, ya estamos viviendo en el reino de los cielos aquellos que hemos confiado en Jesucristo. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido introducidos en el reino de Cristo para disfrutar de todas sus bendiciones. Pero déjenme, hermanos, dar una definición del reino de los cielos. Bueno, estuve consultando las definiciones que hay, algunas de ellas, y todos dicen algo, y es que es muy difícil definir con precisión el reino de los cielos, y solamente pues tomé una definición que apunta lo más posible a lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios, y es la siguiente: el reino de los cielos no es un lugar donde Dios reina, ¿sí? Eso no es el reino de los cielos, no es un lugar donde Dios reina, sino es el dominio que tiene Dios sobre su pueblo. Eso es el reino de Dios. No es un territorio particular donde Dios está reinando, no, sino es el dominio, es la acción de dominar. Eso es el reino de Dios. Es la acción de Dios de dominar sobre corazones de hombres y mujeres que se han rendido ante Él. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es cuando Cristo gobierna en el corazón de alguien. Cuando alguien se ha sometido a Jesucristo, puede decir que está en el reino de los cielos. Esa es la definición. Así que, hermanos, cuando nosotros nos sometemos al Rey, que es Jesucristo, cuando decidimos conformar nuestras vidas en todas las áreas a este Rey, cuando levantamos nuestra banderita blanca de rendición y le decimos: Señor, ya no quiero reinar en mi propio reino, sino que ahora quiero que tú reines en mi vida, allí es que somos introducidos en el reino de Dios. Él empieza a gobernar y así, hermanos, es que pertenecemos al reino de Jesucristo. Así que esta es la primera bendición. Somos introducidos a esta esfera donde Dios gobierna nuestras vidas. Segunda bendición. Vamos a llamarlo el poder transformador del reino. Cuando una persona ha creído en Cristo por la gracia de Dios y es introducido por Cristo a su reino, esa persona empieza a ser transformada por un poder que es el poder real de Jesucristo operando en esa persona. Así que todos aquellos que pertenecen al reino de Cristo están siendo transformados por el poder de este Rey.
Y cada vez este rey está gobernando más áreas de nuestra vida cuando más y más lo conocemos y cuando conocemos sus mandatos. Vamos a ver unos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 4. En este pasaje, Pablo va a ir a regañar a la iglesia de los Corintios y les va a hacer una demostración no solamente de palabras, sino de poder, es decir, los va a llamar a la verdadera santidad. Miren el versículo 20, 1 Corintios capítulo 4, versículo 19 y 20, dice: pero iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no solo las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y lo que entiendo, hermanos, con que Pablo iba a hablar en poder, es que va a ir a exhortarlos de tal manera que el Espíritu poderosamente produzca en ellos los cambios de vida a los que Pablo los estaba llamando a tener. Así que en el reino de los cielos hay un poder operante cuando se predica la palabra de Dios para transformar los corazones de los ciudadanos del reino. Miren también otro pasaje, Romanos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que cuando alguien vive en esa justicia, en esa paz y en ese gozo, manifiesta estar en el reino de Dios, presente y ahora, aquel reino que opera en su corazón. Así que, hermanos, donde quiera que Cristo está ejerciendo operaciones de señorío, donde quiera que el Señor está santificando a su pueblo, ahí podemos decir que el reino de los cielos está operando, que el reino de los cielos se está manifestando. Cuando alguien se convierte a Cristo, ahí está el reino de los cielos operando. Pero también, hermanos, tercera bendición, ¿no? La primera es, tenemos acceso. La segunda es el poder transformador. Y la tercera es la herencia futura de este reino. La herencia futura de este reino. Como les dije, la Biblia habla de que el reino de Dios aún está por manifestarse y se manifestará cuando Cristo regrese por segunda vez. En aquel día recibiremos la herencia como ciudadanos del reino que el Señor nos ha prometido, y esa es entonces la tercera bendición del reino. La manera como podemos recordarlo, hermanos, esto que les he acabado de explicar, es como lo han entendido muchos teólogos, y es que ellos hablan del reino de gracia y del reino de gloria. El reino de gracia y el reino de gloria. El reino de gracia es ahora, es como Cristo conquista con su amor y su poder a los inconversos para salvación y los transforma. Todo es hecho por gracia, y por eso esto se llama el reino de gracia. Es la operación presente de la gracia de Cristo en los corazones de su pueblo. Pero el reino de gloria, ¿qué es? Es la manifestación futura de este reino, cuando todos vamos a ser glorificados y vamos a vivir eternamente con este rey. Ese es el reino de gloria. Así que, hermanos, tener el reino de los cielos, ¿qué es? Es estar en el reino de gracia con la esperanza de un día entrar al reino de gloria. Y esa, repito, hermanos, es la más grande de las riquezas
que nosotros podemos tener. Así que, habiendo dicho esto, hermanos, déjenme ir a unas aplicaciones finales de nuestro texto de Mateo 5:3. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que no se afanen o no nos afanemos por hacernos ricos. No nos afanemos por hacernos ricos. La palabra del Señor dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Hermanos, no hay que morir por hacer riquezas en este mundo. Si el Señor se las concede, está muy bien, pero no hay que afanarnos, no hay que preocuparnos. Ese no debe ser el propósito de nuestra vida. Dice la Biblia: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, el que quiere riquezas de este mundo se va a encontrar en situaciones muy terribles de pecado y va a llegar a un punto en el que no le va a importar nada con tal de hacer riquezas y riquezas y riquezas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, hermanos, nuestro afán y nuestro esfuerzo máximo en esta vida no es por buscar riquezas de este mundo, sino por buscar las riquezas del reino de los cielos. Y cuando hacemos eso, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y entonces qué es buscar el reino de los cielos? Buscar al Señor Jesucristo cada día. Es una vida consagrada de oración, de estudiar la palabra, de congregarnos fielmente, de lo mismo que ya sabemos pero que no hacemos. Eso es buscar el reino de Dios, buscar a Jesucristo cada día, buscar conocerlo más, buscar obedecerle más, buscar adorarlo más y cada vez mejor. Pero por otro lado, hermanos, no debemos envidiar a los que tienen riquezas de este mundo. No los debemos envidiar. ¿Por qué no los debemos envidiar? Porque ellos en realidad son pobres. Ellos son pobres. ¿Por qué son pobres? Porque no tienen el Evangelio, porque no tienen a Jesucristo, porque no tienen la esperanza de gloria eterna. Así que, hermanos, no hay que envidiarlos. Más bien, ellos deberían envidiarnos a nosotros, porque nosotros tenemos la verdadera riqueza. Y más bien, compartamos de esta riqueza que tenemos para con ellos, para que ellos también sean ricos espiritualmente. Pero también, hermanos, quiero traer otra aplicación que ya comenté hace 2 sermones, pero quiero que la volvamos a observar porque es muy importante para la iglesia hoy. Vamos un momento a Apocalipsis, capítulo 3. La iglesia de la Odisea. Tenía un gran problema esta iglesia, y es que estaban confiando en su riqueza material, y al hacerlo habían sacado a Jesucristo de sus vidas. Su confianza estaba en lo que tenían y no en Cristo. Leamos el versículo 17. Porque tú dices, eso es lo que decía la iglesia de la Odisea: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A ver, ¿por qué Cristo los trata de esa manera tan fuerte?
porque ellos estaban confiando en las riquezas materiales, diciendo, si somos prósperos económicamente es porque tenemos la bendición de Dios, ¿cierto? Y eso no es así, eso no es así. Y entonces, versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, de Cristo, compres oro refinado con fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, santidad, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero en el versículo 20 se nos hace un llamado, he aquí, yo estoy a la puerta. Hermanos, ¿por qué Cristo estaba a la puerta? Porque la iglesia lo había sacado y habían en lugar de Cristo metido sus riquezas eran el centro de su mundo y Cristo estaba afuera en la puerta golpeando a esta iglesia, rogando que lo dejaran entrar porque Él era la verdadera riqueza de esa iglesia. Y entonces el verso 20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, mire, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, que el Señor nos guarde de centrarnos tanto en las cosas de este mundo, que saquemos a Jesucristo y que Jesucristo cada domingo esté allá en la puerta golpeando, porque lo hemos sacado, porque nos hemos enfocado en las cosas de este mundo. Qué triste condición es la de una iglesia así, y que el Señor nos guarde de esto. Pero quiero terminar, hermanos, concluir diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Él es el Rey, su reino ya fue inaugurado y todos los que son pobres en espíritu pueden someterse a su señorío, disfrutar de su gracia, someterse a sus mandatos. Y hoy es un día para que lo glorifiquemos como el Rey que Él es. Él es el verdadero Rey. Pero sabemos que aquí hay muchos entre nosotros que todavía no han reconocido que Jesucristo es el Rey de sus vidas. Y entonces, si Jesucristo no es el Rey de ustedes, ¿quién es el Rey de ustedes? ¿Quién es? Satanás es el rey de ustedes, el pecado es el rey de ustedes, el mundo es el rey de ustedes, ustedes mismos son los reyes de ustedes. Y Cristo no comparte su reino con nadie. Cristo es celoso, Cristo los está llamando para que dejen de hacerle oposición a su reino y se arrepientan, crean reconociendo su pobreza espiritual y sean salvos. Háganlo ahora. Dejen la soberbia, dejen el orgullo, que contra Cristo nadie va a ganar. Sométanse ahora a Él, levanten la bandera blanca de rendición y van a empezar a tener este reino de los cielos. Pero si no lo hacen, este mismo Rey que hoy los está llamando, un día los va a estar arrojando en el infierno, en el castigo por toda la eternidad. Así que crean en Jesucristo para que empiecen desde ya a disfrutar del reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude a deleitarnos en Él, que es la verdadera riqueza. Padre, damos gracias porque a ti te ha placido trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Padre, no hay palabras que puedan describir lo milagroso y lo sobrenatural de este hecho, pero te damos gracias por haberlo hecho a nuestro favor. Pedimos que nuestro corazón pueda deleitarse en la verdadera riqueza del reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo habitando en nuestro corazón, y que al mismo tiempo, Señor,
alimentes la esperanza de tu pronta segunda venida en gloria. A ti nos humillamos en esta mañana y guárdanos, Señor, de hacer de nuestra riqueza otras cosas que no sean nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén.